Estamos en la unidad de cardiología clínica de Mar del Plata para charlar con la doctora María Fernanda Petrucci, que es médica cardióloga y que se desempeña en cardio-oncología, porque queremos saber en primer lugar qué es la cardio-oncología, a qué nos referimos cuando hablamos de cardio-oncología. La cardio-oncología es una rama dentro de la cardiología que tiene como objetivo evaluar a los pacientes oncológicos que pueden recibir tratamientos potencialmente tóxicos para el corazón. El objetivo principal es evitar el daño cardiológico en caso de que se produzca, hacer un diagnóstico precoz y un tratamiento. Así que en simples palabras, el rol del cardiooncólogo es cuidar al corazón del paciente oncológico. Lo que uno tiene que evaluar es los factores de riesgo que ya tiene, ¿sí? Qué tipo de paciente es. No todos los pacientes tienen que venir al cardiooncólogo. No va a ser lo mismo un paciente que no tenga factores de riesgo, es decir, que no sea tabaquista, que no sea hipertenso, que no tenga problemas de colesterol o arritmias, que el que sí ya las tenga, ¿sí? Así que lo principal es identificar si el paciente tiene factores de riesgo. Los principales factores de riesgo son la edad, ser mayor de 65 años, ser mujer, el sedentarismo, no hacer deporte, el tabaquismo, la hipertensión, el colesterol, la diabetes, ¿sí? Los factores de riesgo. Tampoco va a ser lo mismo si ese paciente ya tuvo algún tratamiento de quimioterapia o de radioterapia previo. Esa es otra cosa que hay que tener en cuenta para ver si es un paciente que debe ser evaluado. Así que primero hay que ver los factores de riesgo que tiene y según el tipo de tratamiento que va a recibir, eso va a determinar que requiera o no una evaluación. Bien, la valoración es en un consultorio, es una consulta un poco más prolongada de las consultas habituales. Lo primero que hacemos es contarle al paciente por qué está. ¿Por qué un oncólogo o un oncohematólogo lo deriva a un cardiólogo? Y es por esto que dijimos al principio, porque uno tiene que cuidar el corazón de este paciente, ¿sí? Entonces los pacientes vienen derivados de parte de los oncólogos o de los hematólogos y lo primero de la consulta es contarle por qué está, cuál es el objetivo, que es cuidar el corazón y lo que hacemos es evaluar al paciente, una anamnesis importante. Lleva más tiempo porque no solo hay que ver los factores de riesgo que ya dije anteriormente, si el paciente toma alguna medicación, qué medicación toma y si esta puede interferir o no con la parte cardiológica, si el paciente ya tiene alguna patología preexistente, por ejemplo, sea hipertenso, si esa hipertensión está adecuadamente controlada o falta ajustar en ese tratamiento, ¿sí? Entonces hay que ver los antecedentes, la medicación que toma el paciente, qué tipo de cáncer tiene, ¿sí? O sea, el tumor, si tiene metástasis, si no, el estadio y qué tratamiento va a recibir. ¿Por qué? Porque los pacientes a veces, bueno, en la mayoría de los casos no solo reciben una droga, reciben más de una. Y a veces la toxicidad viene dada porque son varios medicamentos que en conjunto generan una toxicidad mayor, ¿sí? Así que esa evaluación inicial es con un interrogatorio, una anamnesis, hay que revisar al paciente, tomar la presión, se realiza un electrocardiograma basal, que es muy importante tener un electro inicial antes que el paciente reciba el tratamiento, porque hay determinadas quimioterapias que pueden generar arritmias a nivel cardíaco y para detectar si el paciente tuvo alguna cardiopatía o algún evento que lo desconocía. Así que la consulta hacemos el electrocardiograma y según los antecedentes, el tratamiento que va a recibir, se determina si hay que hacer otros estudios cardiológicos. Si es una consulta que suele demorar 30 a 40 minutos, a veces más, ¿sí? Porque a veces hay muchos estudios que evaluar. La mayoría de los estudios no son invasivos. Los estudios cardiológicos, el estudio principal en cardio-oncología es el ecocardiograma Doppler. Es un estudio en el cual el paciente acude a realizárselo sin ninguna preparación previa, no requiere preparación, demora aproximadamente 30 minutos, el paciente se recuesta en la camilla y no es invasivo, no es doloroso, lo que sirve es para evaluar cómo está el corazón, cómo funciona, si el corazón, cómo están esas cavidades, si hay cavidades que están agrandadas, cómo están las válvulas cardíacas, ¿sí? Y sobre todo la función cardíaca, que es
uno de los aspectos más importantes en cardiooncología. Ese es el estudio más solicitado, que es el ecodoppler. Según los resultados hay que ver si se tiene que hacer más de uno. A veces es necesario hacer más de un ecocardiograma, según el seguimiento. Otros estudios cardiológicos que utilizamos son el Holter, que es un estudio para evaluar arritmias. Consiste en una grabadora que el paciente la lleva durante 24 horas, tiene que realizar su tarea habitual, tampoco requiere de una preparación y tampoco es invasivo. Y a las 24 horas se le retira y se evalúa si tiene alguna arritmia. Un estudio similar es el mapeo, que es para ver la presión arterial durante 24 horas. Este estudio es importante porque hay algunas quimioterapias que pueden generar hipertensión, entonces lo solemos indicar en ese tipo de pacientes muchas veces, pero bueno, tampoco es un estudio invasivo. Y para las quimioterapias que pueden generar isquemia cardíaca, ¿sí? O daño cardíaco por vasospasmo de las arterias coronarias, en algunos pacientes lo que hacemos son pruebas que se llaman funcionales, que puede ser la ergometría o el ecoestrés. Esa prueba sí requiere que el paciente venga con ropa deportiva, a veces hay que suspender ciertos medicamentos antes de realizarla, y es una prueba en la cual el paciente tiene que realizar un esfuerzo físico, por ejemplo andar en bicicleta o en una cinta. Dura también aproximadamente entre 30 y 40 minutos y sirve para detectar isquemia, para evaluar arritmias, bueno, tiene muchas indicaciones. Esos son los estudios en general. El único que es invasivo es el cateterismo, pero no se suele utilizar para screening ni para prevención. Se utiliza cuando existe una toxicidad muy específica, ¿sí? Pero en general son estudios que no requieren preparación, que no son invasivos, que el paciente puede seguir antes y después con sus tareas habituales y no requiere, salvo el ecoestrés, que deje de tomar alguna medicación en específico, ¿sí? Hablamos de que la quimioterapia produce cierta toxicidad. ¿Todas las quimioterapias producen esa misma toxicidad? No, es muy buena esa pregunta porque no todos los pacientes que están recibiendo quimioterapia tienen que ser evaluados por un cardioncólogo. Y ahí está la importancia de que es el oncólogo y el oncomatólogo quien deriva, porque es el que conoce el tratamiento. Hay algunas drogas que son más tóxicas que otras. Hay drogas que dependen de la dosis. No, a medida que se va acumulando la dosis o a mayor dosis son más tóxicas, ¿sí? Entonces depende de la dosis que va a recibir el paciente si necesita o no una evaluación. La combinación de las mismas, hay drogas que pueden generar arritmias cardíacas, entonces combinadas este riesgo de arritmias está aumentado. Y las nuevas terapias oncológicas, que son muy buenas, por suerte la cardiooncología toma cada vez más relevancia porque los pacientes sobreviven al cáncer y estas terapias están teniendo muy buenos resultados, entonces la sobrevida del cáncer mejora y ahí aparecen algunos temas cardíacos, o tenemos pacientes más añosos, pacientes con, por ejemplo, más de 80 años que ya tienen un montón de factores de riesgo y tienen que hacer tratamiento gracias a la sobrevida de la población, a la sobrevida del cáncer, ¿sí? Entonces estos nuevos tratamientos, que son muy buenos y que han permitido esta sobrevida, tienen toxicidades específicas, así que sí, hay algunos casos en los que tenemos que hacer una valoración previa por el riesgo de sangrados para ver si el paciente puede o no recibir esa medicación. Así que el que regula eso es el oncólogo y el hematólogo, que es quien deriva al cardioncólogo sabiendo qué tratamientos son tóxicos, pero no son todos los pacientes ni todas las drogas, ¿sí? A veces se inicia un tratamiento y luego se da otro y el paciente tal vez llega al cardioncólogo al año del tratamiento porque hubo un cambio, ¿sí? Es bastante dinámico. Entonces se vuelve fundamental y casi importantísimo y necesario el trabajo en equipo. Sí, el trabajo es interdisciplinario necesariamente. Acá en Mar del Plata, por suerte, hemos logrado hacer este puente con oncólogos y oncomatólogos. La comunicación debe ser continua. Yo siempre le digo a los pacientes que no tomo ninguna decisión de forma individual, sino que siempre se habla con el médico tratante, con el oncólogo, con el hematólogo. El objetivo siempre va a ser que el paciente pueda completar el tratamiento,
¿sí? El objetivo es resolver si hay algún daño cardíaco para que el paciente pueda seguir con esa quimioterapia, pero las decisiones se toman en equipo, las decisiones son para favorecer lo mejor para el paciente, para decir qué es lo mejor para el paciente, pero siempre es en equipo. Vamos obteniendo conocimientos mutuamente porque uno se enriquece al trabajar en equipo, así que sí, es interdisciplinario, no hay otra manera que no sea de esa forma.